¿Cómo un pequeño país del sudeste asiático logró derrotar a la mayor potencia militar del mundo? La respuesta no está en la suerte, sino en una estrategia brillante que convirtió a campesinos en combatientes y a selvas en fortalezas. En este video descubrirás cómo Vietnam se convirtió en un símbolo de resistencia y superación frente a lo imposible. ¿Alguna vez escuchaste que Vietnam derrotó a Estados Unidos? ¿Pero sabes realmente cómo ocurrió? Este conflicto fue mucho más que disparos y bombardeos. Fue una batalla en la que la estrategia, la movilización popular y una resistencia total cambiaron el rumbo de la historia. Imagina un país pequeño enfrentando no solo a una, sino a varias potencias mundiales durante décadas. ¿Cómo lograron sobrevivir y ganar? Hoy descubrirás los 7 pilares de sorprendente victoria que marcaron la historia para siempre. Para entender cómo Vietnam derrotó a Estados Unidos, necesitamos retroceder en el tiempo y analizar un escenario mucho más complejo de lo que parece. No fue solo una guerra contra los estadounidenses, sino una larga lucha por la supervivencia y la independencia frente a diversas potencias mundiales. Todo comienza en el siglo XIX, cuando Vietnam se convierte en colonia de Francia. Durante décadas, los franceses explotaron el territorio, reprimiendo brutalmente cualquier intento de revuelta. Pero entonces llegó la Segunda Guerra Mundial, y con ella una nueva ocupación, esta vez por parte de Japón. Durante ese periodo, los vietnamitas tuvieron que enfrentarse a 2 enemigos al mismo tiempo: los japoneses, que dominaban el país, y los franceses, que aún querían recuperar el control. Después del fin de la guerra, parecía que la pesadilla había terminado, ¿cierto? Incorrecto. Los franceses regresaron con fuerza, intentando restaurar su imperio colonial. Pero en 1954, en la famosa batalla de Dien Bien Phu, los vietnamitas, liderados por Vo Nguyen Giap, derrotaron a Francia, marcando el fin del dominio europeo en la región. Parecía que la victoria estaba cerca, pero surgió un nuevo enemigo aún más poderoso: Estados Unidos. Temerosos de la expansión comunista durante la Guerra Fría, los estadounidenses se involucraron directamente en el conflicto, apoyando al gobierno de Vietnam del Sur y enviando tropas al país. Y no termina ahí. Después de la retirada de las tropas estadounidenses, China todavía intentó ejercer influencia sobre Vietnam. Es decir, fueron décadas de resistencia contra algunas de las mayores potencias militares y económicas del mundo. Pero lo que garantizó la victoria de los vietnamitas no fue solo coraje, sino una estrategia que iba mucho más allá de los campos de batalla. Y este es apenas el primero de los 7 pilares que explican esta historia increíble. Si quieres seguir explorando esta fascinante historia y descubrir los secretos detrás de la victoria vietnamita, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hay mucho contenido interesante en camino. Para vencer una guerra tan desigual, Vietnam necesitó líderes excepcionales, y encontró exactamente eso en Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap. Estos 2 nombres se convirtieron en símbolos de la resistencia vietnamita, cada uno con roles esenciales en la revolución. Ho Chi Minh no era solo un líder político, sino un visionario con una historia impresionante. Vivió en Francia, estudió profundamente el pensamiento comunista y fundó el Partido Comunista Francés. Su experiencia internacional le permitió entender el conflicto de Vietnam desde una perspectiva global. Más que un estratega, supo movilizar el sentimiento nacionalista del pueblo, convirtiendo la lucha por la independencia en una causa colectiva. Por otro lado, Vo Nguyen Giap fue el genio militar detrás de las operaciones que cambiaron el curso de la historia. No era un general común. Era un historiador formado con un profundo conocimiento sobre conflictos a lo largo de los siglos. Giap sabía que una victoria militar contra potencias como Francia y Estados Unidos no se lograría solo con armas, sino con inteligencia y estrategia. Mientras Ho Chi Minh conquistaba el apoyo de las masas, Giap organizaba un ejército que iba más allá de un grupo de soldados. Creía en la integración total de la sociedad en la guerra, convirtiendo a campesinos comunes en combatientes preparados para enfrentar fuerzas militares muy superiores. Fue esta doble dirección, Ho con su visión política y Giap con sus tácticas militares, la que preparó a Vietnam para resistir, sobrevivir y, al final, vencer. La unión de estos 2 líderes no solo fortaleció al ejército, sino que consolidó un movimiento que ningún enemigo pudo destruir. Una de las razones más fascinantes para la victoria de Vietnam contra Estados Unidos fue el profundo entendimiento que sus líderes tenían sobre la naturaleza moderna de la guerra. Ho Chi Minh y Vo Nguyen Giap
no eran solo nacionalistas. También eran estudiosos de los grandes teóricos militares, como Karl von Clausewitz y Friedrich Engels. Clausewitz, uno de los estrategas militares más influyentes de la historia, afirmaba que la guerra moderna no se limitaba a batallas entre ejércitos profesionales. Era en realidad un conflicto entre sociedades enteras, donde cada aspecto de una nación, su economía, cultura e incluso moralidad, se convertía en parte del campo de batalla. Japp comprendió perfectamente esta lógica y la aplicó en el conflicto contra Estados Unidos. Sabía que no bastaba con entrenar soldados. Era necesario movilizar a toda la sociedad vietnamita. Campesinos, obreros e incluso mujeres se convirtieron en partes activas de la resistencia, creando un entorno donde cada aldea, cada selva y cada camino se transformaban en líneas de defensa. Por otro lado, Engels, con sus análisis sobre el militarismo dentro del pensamiento marxista, también influyó en Giap al resaltar la importancia de conocer profundamente el territorio, la economía y la cultura del país. Mientras Estados Unidos concentraba sus esfuerzos en operaciones militares convencionales, Vietnam seguía una estrategia completamente diferente: convertir la guerra en un esfuerzo colectivo, donde cada ciudadano tenía un papel fundamental en la resistencia. La gran visión de Ho Chi Minh y Vong Nguyen Giap fue entender que una nación unida en torno a una causa común es una fuerza imposible de derrotar. El concepto era simple pero poderoso. No existía una división clara entre civiles y militares. Toda la sociedad se convirtió en parte de la máquina de guerra. Campesinos que trabajaban en el campo durante el día ayudaban a transportar suministros, construir fortificaciones o preparar emboscadas durante la noche. Las mujeres organizaban redes de inteligencia, cuidaban a los heridos y en algunos casos incluso participaron directamente en combates. Los jóvenes eran entrenados desde pequeños para actuar en diversas frentes, mientras aldeas enteras se reubicaban para dificultar el avance de las tropas enemigas. Y no pienses que esto sucedió por obligación. El liderazgo vietnamita logró movilizar a las masas porque ofrecía algo tangible: la promesa de liberación nacional, recuperación de tierras y construcción de una sociedad justa e independiente. Para el pueblo, luchar por esta causa no era solo una obligación, sino una cuestión de honor y responsabilidad. Esta movilización popular masiva dio a los vietnamitas una ventaja única. Cuando los soldados estadounidenses avanzaban en territorio hostil, no enfrentaban solo a un ejército entrenado, sino a toda una nación dispuesta a resistir hasta el último momento. Este compromiso total de la sociedad fue uno de los factores decisivos que llevaron a Vietnam a superar a enemigos mucho más poderosos. Una de las mayores ventajas de Vietnam en la guerra fue el dominio absoluto sobre su territorio y la capacidad de convertir su geografía en una poderosa arma contra el enemigo. Imagina un ejército extranjero avanzando por densas selvas, montañas traicioneras y campos de arroz inundados, sin conocer el terreno ni entender las dificultades naturales. Ese era el escenario que enfrentaban los Estados Unidos, que a pesar de su vasto arsenal tecnológico, se veían constantemente perdidos y vulnerables en un entorno que parecía conspirar en su contra. Mientras tanto, los vietnamitas conocían cada curva del río, cada sendero en la selva y cada punto estratégico que podía usarse para emboscadas o refugios. Aprovecharon este conocimiento para crear redes de túneles subterráneos que permitían ataques rápidos y retiradas invisibles. El complejo de túneles de Cu Chi, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de esta táctica ingeniosa, funcionando como base militar, almacén de armas e incluso hospital. Además, campesinos y soldados trabajaban juntos para reubicar fábricas enteras en el interior de la selva, lejos de los bombardeos estadounidenses. Cuando una base era destruida, simplemente surgía en otro lugar, como si nunca hubiera sido tocada. Las trampas, construidas con recursos simples pero letales, como agujeros camuflados con estacas de bambú afiladas, también se convirtieron en una marca registrada de la resistencia vietnamita. Estas estrategias no solo causaban bajas entre los soldados enemigos, sino que también minaban su moral. Al convertir el terreno en un aliado, los vietnamitas lograron equilibrar la balanza de un conflicto aparentemente desigual. Mientras Estados Unidos luchaba por adaptarse al entorno, el pueblo vietnamita usaba cada piedra, árbol y sendero como parte fundamental de su estrategia victoriosa.
Si hay algo que los vietnamitas dominaron con maestría, fue el arte de las operaciones secretas y las tácticas de guerrilla. Mientras Estados Unidos apostaba por combates frontales y bombardeos masivos, los vietnamitas optaron por una estrategia completamente diferente: ataques sorpresa, sabotajes e infiltraciones precisas. La clave para el éxito de estas operaciones era la imprevisibilidad. Pequeños grupos de combatientes se movían rápidamente por la selva, realizando emboscadas relámpago y desapareciendo antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Esto generaba un desgaste constante en las tropas estadounidenses, que luchaban contra un adversario que nunca permanecía en un solo punto. Pero la estrategia iba mucho más allá de las emboscadas. Los vietnamitas destruían bases enemigas enteras, trasladaban fábricas secretamente al interior de la selva y mantenían redes de comunicación invisibles para la inteligencia estadounidense. Todo esto se lograba con una impresionante coordinación entre soldados y civiles. Uno de los grandes triunfos de las operaciones secretas fue la colaboración directa del pueblo. Campesinos desmontaban complejos industriales y los transportaban manualmente a regiones más seguras. Aldeas enteras colaboraban creando escondites para tropas y armamentos, además de proporcionar información sobre movimientos enemigos. Las tácticas de guerrilla también incluían sabotajes estratégicos, como cortar rutas de suministro, destruir vehículos y comprometer sistemas de comunicación del enemigo. Este tipo de operación debilitaba la logística estadounidense, haciendo que cada avance en territorio vietnamita fuera extremadamente costoso. Al combinar operaciones secretas con ataques rápidos y precisos, los vietnamitas demostraron que no era necesario tener el ejército más poderoso, sino el más inteligente y adaptado al escenario de guerra. Este enfoque desgastó al enemigo hasta dejarlo incapaz de mantener su posición, contribuyendo directamente a la victoria de Vietnam. Si te gustó este contenido y quieres aprender más sobre estrategias, historia y curiosidades fascinantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.